Gracia y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados de la Palabra y amigos oyentes. Siguiendo con la temática que estamos revisando desde el mes de julio, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. En esta novena semana, hoy día de reposo que concluimos, tenemos un tema muy especial: la higuera maldecida, una advertencia sobre una vida estéril. El texto que nos corresponde en este día, o nos guía para el estudio, es el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14, en donde la palabra del Señor nos dice: al día siguiente salieron de Betania. Tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allí, por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra diciendo: nunca jamás nadie fruto de ti coma. Lo oían sus discípulos. Mis amados hermanos y amigos, a fin que el Señor sea manifestándose a través de este tema en nuestras vidas, cuán importante y valioso y necesario es poner en manos del Señor. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos delante de ti a clamar y suplicar por tu gracia, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones, seas tú ministrándonos, seas tú poniendo el entendimiento que cada uno necesita y requiere, Señor. Padre, cuán agradecidos estamos por esta semana secular que está terminando, y sobre todo por este día de reposo que tú nos has regalado. Anhelamos que todo lo que se ha hecho esté conforme a tu propósito y tu voluntad. Cada gesto, cada palabra que hayamos dicho en esta semana haya sido única y exclusivamente para levantar estandarte en tu nombre, Señor. Padre, guíanos conforme a tu promesa, a tus palabras, a fin de que podamos ser un claro ejemplo de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, por la vida de quienes escuchan este tema. Te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús tenía una necesidad. Había algo que él requería. Pero la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué Jesús destruye la higuera? Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que esa destrucción era completamente contraria a su carácter, que nunca eliminaría un árbol por no tener fruto, especialmente cuando no era estación para los frutos. Pero hay dos cosas que son importantes, que debemos recordarlas: que Dios es bueno, pero también es severo. Y por eso el apóstol Pablo dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, en Romanos 11:22. Debemos acentuar tanto la bondad como la severidad del Creador. No solamente su bondad, Dios es amor, pero también es puro y justo. Dios muestra cuidado y perdón, pero también pide cuenta a los hombres y los considera responsables. Dios no es un Padre indulgente que jamás mostrará severidad. No es débil ni necio en su trato con los hombres, aceptando y nunca castigando la falta del fruto. La esterilidad y el pecado llevan a la destrucción. Y Dios no es un mal Padre, dispuesto a permitir que toda la raza humana se destruya a sí mismo. Dios es bueno con los hombres. Dios castiga la ausencia de frutos para que otros sean fructíferos. Es ahí cuando Jesús actuó, ya sea para enseñar o para salvar y ayudar a los hombres. En la destrucción de la higuera, Jesús estaba enseñando a los hombres una lección muy necesaria. La lección que decía a voces: lleven frutos. Cuiden su profesión de fe. Lleven la cosecha que son sus frutos. Frente a esto, mis queridos hermanos, cuán importante es reconocer el texto bíblico. Siempre Jesús va a actuar para enseñarnos
para salvar o ayudar a los hombres. En la destrucción de la higuera, como lo manifestábamos, Él nos dice que es importante y valioso llevar frutos. Es ahí cuando analizamos que en el día anterior Jesús había llegado a Jerusalén y había ido directamente al templo, donde observó que todo lo que allí se hacía. Marcos nos dice que ya estaba anocheciendo. Así que, aunque hubo muchas cosas que desagradaron, Él no hizo nada en esa ocasión. Se fue a Betania, probablemente a casa de su amigo, de Lázaro, junto con sus hermanas Marta y María, donde pasaría la noche. A la mañana siguiente volvió a Jerusalén, con la clara intención de expresar su total desaprobación sobre la forma en la que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de su padre. El templo ahora era una cueva de ladrones. Sin embargo, Marcos ha colocado lo que ocurrió en el templo entre dos incidentes que tuvieron lugar en el camino. Se trata de la maldición de la higuera estéril. Es ahí cuando deberíamos preguntarnos qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén, para que el evangelista Marcos haga mención de ella en 2 ocasiones. Este milagro, que es el último de Marcos que recoge, exceptuando la resurrección, es muy diferente a todos los demás que hemos visto hasta ahora, ya que Jesús usa su poder para destruir, maldecir, en lugar para bendecir y dar vida. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto, mis hermanos? La higuera es un símbolo de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido a su pueblo Israel bajo el símil de una higuera. En Oseas capítulo 9, versículo 10 dice: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. El profeta Jeremías también tuvo una visión en la que vio 2 cestos, uno lleno de higos buenos como brevas y otro de higos malos que se podían comer. Unos simbolizan al pueblo de Judá, que había sido deportado de Nabucodonosor a Babilonia, pero que había permanecido fieles a Dios, y los otros, el resto que había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se había apartado de la voluntad de Dios. Eso lo vemos en Jeremías 24, 1 al 10. De hecho, mis hermanos, lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con el pueblo de Israel. En Jeremías 8:13, cuando dijo: les cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerán las hojas, y lo que les es dado pasará de ellos. Por lo tanto, mis hermanos, la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un simbolismo del juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Una higuera con hojas esplendorosas pero sin frutos. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué Jesús buscó higos sabiendo que no era tiempo todavía? Y es ahí cuando se preguntan: ¿por qué Jesús maldijo a la higuera por no tener frutos? Si, como Marcos indica, no era aún el tiempo. Para comprender debemos conocer primero ciertos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañadas por unos pequeños nódulos y botones comestibles. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, esto indica que el árbol, a pesar de tener hojas, era estéril y no dará frutos. Por lo tanto, cuando Jesús se acerca a la higuera frondosa, todavía tenía la razón para pensar que podía encontrar estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de la inspección, no encontró absolutamente nada. Como lo decíamos al inicio, es posiblemente un simbolismo de la religión de Israel. La higuera, que tenía muchas hojas pero sin frutos, era una higuera estéril en definitiva. La noche anterior Jesús había tenido ocasión de comprobar esto en su visita al templo, y justo en ese momento se disponía a ir allá nuevamente
para hacer una de las acusaciones más graves que podamos imaginar. Cuando manifiesta, según Marcos 11:17, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder la falta de verdad en una vida espiritual dentro del templo. Incluso la forma en que habían aclamado el día anterior cuando llegó a Jerusalén, como aquel que venía en el nombre del Señor, era completamente superficial, y no tardaron mucho en cambiarla por gritos de crucifícale y liberen a Barrabás. La abundancia de sus hojas hacía pensar que tenía fruto, pero realmente carecía de él. Prometía mucho, pero no daba nada. Frente a esto era necesaria una inspección oficial antes del juicio. Algunos han dicho que si Jesús era omnisciente, ¿por qué fue a ver si tal vez hallaba algo en ella para poder comer? ¿Por qué fue a ella para poder comer? Es ahí, mis hermanos, que podemos apreciar que Jesús tenía una necesidad. Y Marcos dice sencillamente tuvo hambre. Jesús había pasado la noche en Betania. Mateo dice que entraba a Jerusalén temprano por la mañana. Era muy de madrugada, antes que la mayoría de la gente se hubiese levantado. Lo más probable es que Jesús haya estado levantado, dedicando un tiempo bueno para orar. Necesitaba espiritualmente preparado. Necesitaba fuerza y especial. Era la última semana de su vida en la tierra. Salió de Betania antes del desayuno. Por eso tenía hambre. Su necesidad ilustró el anhelo de Jesús de ver fruto. Mucho fruto en la vida de los hombres. Cristo quiere ganar a los hombres y quiere hacer que sean hombres fructíferos. Esta es la clase de hombre, la clase de hambre, de anhelo, de deseo de Jesús. Este es el propósito mismo de su ser. Sí, mis hermanos. Por eso podemos decir, para contestar a todo esto, que debemos tener en cuenta que el Señor estaba actuando de una forma gráfica con el fin de enseñar a sus discípulos algo de suma importancia y que no debían olvidarlo nunca. Por eso es que Él repite la clase en 2 ocasiones seguidas. Al inspeccionar la higuera y la del templo, pretendía enseñar una misma cosa. La abundancia de hojas no había logrado evitar que su maldad fuera vista desde el cielo. Y Dios mismo se disponía a comprobarlo por medio de una visita oficial antes de emitir su juicio. El lenguaje se reviste de total solemnidad, y si lo comprobamos con el que fue pronunciado antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Génesis 18, 20, 21, cuando dice entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Es una seria exhortación para todos nosotros, mis hermanos. El pueblo tenía que estar vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios, pero también la iglesia debe tomar en serio esta advertencia. Cristo puede venir en cualquier momento de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar es nuestro fruto. Él no se va a conformar con que tengamos buenos templos, hermosos templos, grandes templos, maravillosos cultos, bien organizados. Eso no debe impresionar a Jesús. La música perderá relevancia delante de Él. Por eso en Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Recordemos que el bautismo, el ser miembros de una iglesia, el participar de la cena del Señor, y la práctica asidua de las formas externas del cristianismo puede ser únicamente hojas, si no hay frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso dice en Mateo 7:16, por sus frutos le conoceréis. En Gálatas 5:22, 23 nos habla de los frutos del Espíritu.
que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y frente al pedido de Jesús tuvo hambre, es que nosotros debemos también reflexionar. La causa del origen de la maldición de la higuera es el hambre que sentía Jesús. Esto nos muestra la perfecta humildad del Hijo de Dios. Al igual que en otras ocasiones, Él mostraba que era también humano. Se cansaba, dormía, se sentaba, tenía sed, se incomodaba. Pero no parece que este sea el propósito fundamental de incluir este detalle. Además, esta sería la única ocasión en la que Jesús hizo algo totalmente destructivo, un milagro nocivo, pensando en sus propias necesidades. Por lo tanto, mis hermanos, edificados y amigos oyentes, creemos que esto forma parte también del lenguaje gráfico que Jesús estaba empleando. En ese caso no deberíamos pensar tanto en su hambre física, sino en lo profundo deseo que él tenía de encontrar entre su pueblo algo de fruto que diera gloria a Dios. Y por el hecho de tener hambre deducimos que llevaba mucho tiempo buscando alguna manifestación de este tipo sin haberla encontrado. Y la sentencia fue clara. Nunca más coma nadie fruto de ti. Siguiendo con la interpretación de este acto simbólico, debemos darnos cuenta que la maldición sobre la higuera tenía la finalidad de ilustrar el juicio de Dios sobre la nación de Israel, a la que la higuera representa. Unos días después Jesús contó la otra parábola, en la que volvió a referirse a los judíos que rechazaron al Mesías, y habló con toda claridad acerca de la maldición que iba a recaer sobre ellos por esta causa, en Marcos 12:9. ¿Qué, pues, hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Israel había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo de paganos e idólatras. Pero se había olvidado de su misión y se había entregado al orgullo espiritual y al formalismo ceremonial. Tenía abundante follaje, pero no había fruto de fe, no había fruto de amor. Esto provocó el edicto al final de la boca del Señor: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? En Lucas 13:6-9. Córtala. Fue la sentencia del Señor, porque no estaba dando fruto. El cumplimiento de esta maldición se culminó en los años 70, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo, mis hermanos. Pero antes de esto había entregado su viña a otros, a la iglesia gentil. No olvidemos, sin embargo, que este no es el fin de Israel, como Pablo se esfuerza en explicar en los capítulos 9 al 11 de Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Se ha acontecido a Israel endurecimiento de parte, hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El pueblo judío había sido echado a un lado temporalmente, pero cuando Cristo vuelva a reinar, la nación renacerá y será restaurada una posición a favor con Dios. Sí, mis hermanos. Pero ¿por qué sucedió esto, mis hermanos? ¿Por qué sucedió esto? Por la mañana vieron que la higuera se había secado. ¿Pero por qué sucedió, mis hermanos? Jesús vio un potencial grande en la higuera desde lejos, a una gran distancia. El follaje que él tenía hacía presupuestar que debería haber gran cantidad de higos. Sin embargo, cuando él llega y lo mira de cerca, el follaje
era lo único que sobresalía, porque no había absolutamente nada más. Y es aquí cuando debemos notar 4 valores importantes. Las muchas hojas indican la presencia de fruto. Así es con los hombres que profesan tener fe. Su profesión indica que hay frutos. 2. Las muchas hojas no son indicación de buena salud, de la ausencia de enfermedad. La profesión de fe indica que la enfermedad del pecado ha sido controlada, fumigada y destruida. 3. Las muchas hojas y el follaje lleno despertaban esperanza. Jesús esperaba hallar fruto. Esperaba satisfacer su hambre con el árbol lleno de higos. Y la profesión de fe de una persona despierta esperanza entre los que le observan, especialmente entre los allegados. 4. Las muchas hojas, el follaje lleno requerían la existencia de frutos. La profesión de fe requiere que le siga una vida fructífera. Si no hay frutos, la profesión de fe es vana e inútil. Es lo mismo que no exista. Por eso en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es por eso, mis hermanos, que la sentencia era que nadie podía comer frutos ya de esa higuera. Y a la mañana siguiente, los discípulos de Jesús miran que la higuera se había secado. En menos de 24 horas, aquella frondosa y vigorosa higuera había quedado estéril, seca completamente de sus raíces. Y aunque Jesús lo que había dicho era que nunca más nadie comería fruto de ahí, no tenía sentido tampoco que un árbol infructuoso ocupara un lugar en la tierra innecesariamente. Esto nos hace pensar seriamente sobre el juicio de Dios en este mundo. Por eso es que Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es necesario mirar la respuesta que Jesús da en su contexto. Ahora Jesús responde a los discípulos, aunque estos no habían hecho ninguna pregunta, y a partir de ahí comienza a hablarles acerca de la fe, la oración y el perdón. Pero ¿qué relación tiene esto con el incidente de la higuera seca? A primera vista parecería que no hay mucha conexión. Pero si nos fijamos en el entorno y el texto y el contexto, podemos darnos cuenta que el Señor estaba enseñando a los discípulos cómo deberían reaccionar ante la incredulidad judía y el rechazo de parte de Dios de su pueblo Israel. Sin duda, los principios que el Señor expuso aquí fueron de mucha utilidad en el comienzo de la predicación cristiana. Y lo siguen siendo en nuestros días. La fe combinada con la oración y la esperanza es un baluarte dentro del cristianismo. ¿Pero para qué querían tener fe? Por supuesto Jesús no les estaba enseñando el secreto para maldecir higueras o echar montes en el mar. La nación judía había sido maldecida por Dios porque no tenían fe. Ellos confiaban en sus obras y también en su religión, pero no confiaban en Dios. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Esta fue la razón fundamental por la que vino el juicio sobre ellos. Al mismo tiempo debemos entender que la fe es el único medio por el que debemos llevar fruto para el Señor y ser librados de esa esterilidad espiritual. Mis amados hermanos y amigos, al mismo tiempo debemos entender que la fe en Dios nos puede llevar a superar dificultades que siempre encontramos en el servicio cristiano. El que creyere y no durare será hecho lo que dice. Es decir, mis hermanos, todo milagro es producido por la fe en Dios. Todo milagro es producido por la fe en Dios. Jesús condenó la profesión de fe sin frutos. El árbol tenía vida, existía, tenía la savia para producir abundante follaje de hojas, pero lo triste era que a pesar de toda esta apariencia de ser fructífero, no había fruto que comer.
No había fruto que comer. Es ahí que todo milagro es producido por la fe en Dios. La verdadera fe comprende la pequeñez e inutilidad del hombre para alcanzar las obras de Dios. Por esta razón descansa en su poder y gracia. Aquí se encuentra el secreto de todo milagro producido por la fe en Dios, mis hermanos. Asimismo ocurre con los hombres. Hacemos una profesión de fe. La vida nuestra muchas veces no corresponde con nuestra profesión. Nos falta comportarnos conforme a las palabras del Señor, en nuestras obras, en nuestra pureza, en nuestra santidad, en la fe, el amor y tantas otras cosas. No hay diferencia entre muchos cristianos y el mundo. Segundo, el Señor se refirió a este tipo de milagros de la siguiente manera: de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no lo dudara en su corazón, sino que creyera que está hecho, lo que diga será hecho. ¿A qué se refería el Señor? Este dicho acerca de la fe que puede mover las cosas aparece también en Mateo 17:20 y en Lucas 17:6. Y en cada una de las ocasiones tiene pequeñas diferencias. En realidad se trataba de una frase que los judíos usaban con frecuencia, refiriéndose a suprimir problemas o superar dificultades. Por lo tanto, no debemos interpretar estas palabras literalmente, porque lo que quería decir el Señor es que si tenemos verdadera fe, la oración tiene el poder de resolver cualquier dificultad y vencerla. Uno de los problemas más grandes que el hombre tiene son sus propios pecados. Estos son como una gran montaña que le impide acercarse a Dios, pero Él se dispone a echarlos a lo profundo del mar cuando ponemos nuestra fe en Él. En Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y de lo mismo podemos decir de las dificultades que encontramos en la obra de Dios. Podemos ver un ejemplo muy consolador en las palabras de Dios a Zorobabel, después de que el pueblo de Israel hubiera regresado del cautiverio en medio de mucha debilidad y enemigos. Cuando le dice en Zacarías 4:6-7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. No debemos quitar la fuerza de esta promesa, ni restarle valor, tanto en la esfera física como en la espiritual. Los apóstoles habían estado haciendo cosas que podíamos considerar como imposibles. Pedro anduvo sobre el mar, sobre las aguas, por la fe, en Mateo 14:29. Los dos se vieron como los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, Lucas 17. Y todo el libro de los Hechos es una prueba de lo que Jesús dijo, que aquí era verdad. Y en la vida de todos nosotros hay momentos en que Dios nos hace ver claramente que su voluntad es que hagamos algo particular. En este caso podemos estar plenamente confiados de que ese algo se hará. En tal sentido Jesús nos dice: todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso, mis hermanos, el propósito del árbol se había cumplido. Así ocurre con los hombres. Nuestra profesión de fe en Cristo a veces permanece en nuestros propios designios mundanos, olvidándonos totalmente el propósito de Dios. Muchos profesan hoy en día la fe en Cristo como un modismo, pero dedican su tiempo, energía y dinero a satisfacer sus propios deseos y carnales y ambiciones en vez de la voluntad y el propósito de Dios. Por eso es importante creer y no dudar. Sí, mis hermanos. El Señor dijo que la duda era un gran y grave obstáculo para recibir lo que pedimos por la fe. ¿Se puede dudar de Dios y también de lo que pedimos? Esto se manifiesta cuando oramos en algo en lo que tenemos demasiado interés, y por lo tanto no somos perseverantes y rápidamente nos cansamos. Santiago lo expresó de la siguiente manera, en Santiago 1:6-8, pero pidan con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es importante pedir teniendo fe en Dios y también en nuestras limitaciones. Y en nuestras limitaciones, mis hermanos. Por eso también podemos ver, el árbol fue engañoso, ya que en lugar de servir, simplemente nos mostró un espejismo. Y el hombre también dice servir y a la vez se dedica a otras cosas. Dice estar en los negocios del Señor, pero coquetea con el mundo. Para muchos, Dios no es el verdadero Señor en sus vidas. Solamente es un agregado a todo lo demás. Es por eso que nuestra profesión de fe no tiene intención de servir al Señor muchas veces. Por eso Dios mira como alguien que meramente está allí, junto a los demás. Mis amados hermanos, edificados y amigos oyentes, cuando Jesús nos enseña a través de estas parábolas, ¿cómo vamos a ver el mismo Señor establece las pautas morales que debemos respetar si queremos recibir lo que pedimos? Él dijo que hay una especie de filtro por el cual debemos pasar nuestras oraciones. En Juan 15:7. El filtro es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es el filtro, mis hermanos. Orar con fe no significa únicamente estar seguros de lo que pedimos sucederá, sino que debemos asegurarnos también de lo que pedimos se ajusta a lo revelado por Dios, porque no debemos olvidar que la fe es básicamente nuestra respuesta de confianza a lo que Dios nos dice. Esto que acabamos de decir es una de las cosas que con frecuencia se confunden y extravía el corazón del hombre. Por eso, mis amados hermanos, no permitamos que nuestra vida sea como de la higuera estéril, llena de hojas, llena de cosas, pero sin fruto. La oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo así tenemos una plena garantía de recibir lo que pidamos. En 1 Juan capítulo 5, 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero también encontramos algo importante, otra condición moral. Y cuando estéis orando, perdonad. Por supuesto, mis hermanos, no podemos orar para pedir la maldición de Dios sobre una persona, sino todo lo contrario. De hecho, guardar rencor en nuestro corazón contra otra persona hará que nuestras oraciones sean estorbo delante de Dios. La promesa es clara. El deseo es claro de nuestro Señor. Aprendamos a ser una higuera que daba en fruto. No una higuera estéril, una higuera maldecida, no. Sino todo lo contrario. Una higuera cuyas hojas son verdes, cuyo fruto es jugoso y exquisito delante de Dios. Una higuera que Jesús condenó por la profesión de fe sin fruto. Que nuestra vida misma sea un fruto agradable a los ojos de Dios, en todo tiempo y en todo momento. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos, desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios Séptimo Día.
su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, carísimos hermanos, y un feliz día de reposo.